Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Marco Antonio Rosas Leiva. Eh, Soy un químico de profesión. Traigo una maestría en administración con formación organizacional. Se está terminando el doctorado. Eh, Trabajo en diversas instituciones y me tocó dar esta materia para ustedes de maestría en administración y así como en educación. Muy bien. Relativamente, vamos a ver ciertas cuestiones como lo que son la parte cuantitativa de una investigación. ¿A qué me refiero con esto? Me comentaba que su curso pasado llevaron lo que fue metodología cualitativa, donde ven los aspectos cualitativos de una investigación. En este caso, vamos a ver los cuantificables, cómo cuantificar esos datos y encontrar respuestas muy exactas. Desgraciadamente, en algunas ocasiones dicen que los datos cuantitativos son muy fríos, nos dicen sí o no de una investigación de lo que estemos haciendo. Ahora bien, me gustaría que se fueran presentando y me fueran comentando qué proyecto de investigación plantean hacer, cómo irlo trabajando de la parte cualitativa que vieron en el curso pasado, ahora transformarlo en un método cuantitativo. ¿Quién dice yo? Nadie tiene problemas con el audio. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Susana Martínez Graní. Soy socióloga Ujú. de profesión docente Sí. en un colegio de bachilleres y mi trabajo trabajé en metodología música en la violencia de género, en la como en cuanto, bueno, el porcentaje, qué tipo de música escucha, de edades tiene, y bueno, estadísticos provenientes de consumo musical y Ok, de la violencia de género presente en la comunidad. ok. Relativamente su trabajo, disculpe, es hacer, eh, medir datos sobre la música, el consumo de música. ¿Estoy en lo correcto? ¿O o escuché mal? Lo que pasa es que hubo un poco de interferencia y se oía algo cortado. ¿O gusta escribírmelo por el chat? Con todo gusto Ah, muy la bien. leo. Sí, hablaba yo de qué porcentaje hablan los chicos, qué tipo de música escuchan, porque hay Ok, diferentes ok. tipos de música. Los índices de Sí, violencia presentes en la comunidad. ok, muy bien. ¿Y ese trabajo de investigación, dónde lo va a realizar? Porque es muy, muy interesante.
Bueno, sería dentro de la comunidad estudiantil, bueno, donde yo estoy laborando, parte de O- datos estadísticos mm, sobre violencia en la... ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ir sacando esto y sobre todo, cómo hacer ese instrumento para encontrar lo que estamos buscando. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Disculpen por haber apagado la cámara, pero empiezo a ver que tengo un poco de problemas de conexión. Eh, Sin embargo, ahorita que hablen, comentamos si prendo la cámara para dar la clase o la mantenemos apagada para que también no haya ese tipo de problemas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ruiz Olmos y en la asignatura anterior de metodología de investigación cualitativa, la Ujú. investigación que habíamos propuesto era sobre checar el clima laboral dentro de una oficina estatal y bueno, considero que ahí no podría tener datos cuantitativos para poder llevar a cabo. Yo creo que tendría que cambiar hacia otro tipo de investigación. Saludos. Eh, no, se puede hacer una combinación de, de tipos de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Los datos cualitativos relativamente te indican eh, por qué no está a gusto la persona o por qué sí está a gusto, etcétera. Sin embargo, los datos cuantitativos, como lo mencioné hace un momento, son los datos que te van a dar la pauta donde el personal sí tiene, indica que sí tiene un buen clima laboral o no lo tiene. Y los cualitativos te va a decir el por qué no lo tiene o por qué sí lo tiene. No sé si me explico, Daniel. Sí, sí, sí. Ya me quedó claro hacia dónde está dirigiendo la investigación. En este Sí, caso es cuántas de las personas que se encuentran en la oficina estatal consideran que el clima laboral es agradable y cuáles consideran que el clima laboral no lo es. Y ahí podríamos as- tener un dato cuantitativo. así es, cuantificar los cuántos tenemos sí, cuántos no. Muy bien, no Ok. se Sí, sí, desanime. Ahorita vamos a ir platicando un poquito a más detalle esto. Y sobre todo, eh, en esta parte vemos mucha estadística, pero no vamos a entrar a, ¿cómo decir? Como en la universidad que entrábamos y en hoja íbamos haciendo ejercicios. No, ya hay software que los programamos para cuantificar mis datos, para hacer las comparaciones, pero lo interesante de esto no es el valor que me arroje, sino es saber interpretar ese valor. Muy bien. Bueno, bienvenido, Daniel. ¿Alguien más? gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Flor. Mi proyecto anterior fue el capital humano, bueno, la inestabilidad del capital humano en la administración pública. Ujú, Eh, Desarrollé bueno, ahí trabajo en administración pública y se me hizo fácil enfocarme del por qué el personal siempre está como que molesto, enojado, porque no rinden su trabajo. Y ujú. todo ese tipo de cuestiones fue lo que yo analicé en mi proyecto anterior. Muy bien. De la parte cualitativa. Así Ahora, es. esta parte cuantitativa tendríamos que ver, o se tendría que enfocar en cuáles son esas personas que no tienen un buen clima laboral y qué condiciones se podrían requerir para
pues relativamente saber o conocer cómo mejorar esa parte donde ellos puedan sentirse a gusto o tomar una identidad en su trabajo. ¿Sí, Flor? Perfecto, sí. Muy bien, bienvenida, Flor. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buena tarde. Este, Buena tarde. el proyecto de la materia anterior es acerca de la educación respetuosa o crianza respetuosa. Ok. Entonces, aquí, pasándolo a la metodología cuantitativa, pudiera ser saber cuántos sí la aplican y quiénes no, pudiera ser. Mm, podría ser, podría ser. Aquí, eh, lo interesante de esto es, bueno, conocer que en la investigación nosotros podemos cuantificar un valor. Por ejemplo, eh, conocer el nivel de, en estos casos, yo también que estoy en la parte docente, conocer cuántos estudiantes o cuánto del personal están inmersos en drogadicción. Esa sería la parte cuantitativa. La parte cualitativa es por qué están afectados en bueno, por qué están inmersos en esa situación. Y a eso se le conoce como metodologías mixtas, pero bueno, en esta parte no nos tocaría ver esa parte. Pero cuando lleguen la materia de seminario, ya ustedes definir por qué metodología podrían empezar a trabajar su proyecto. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien más? Perdón, la persona que habló hace un momento es Anaí Mora. Sí, soy yo, Mm, Antía. mucho gusto, Anaí. Bienvenida. ¿Alguien más? Bueno, ya oí a Anaí, a Flor, Daniel. No sé si me falta Ulises, Carlos Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Muñoz, soy licenciado en turismo y actualmente soy director de turismo de un ayuntamiento de un municipio que pertenece al estado de Oaxaca. Ok, Este, bueno, el proyecto anterior o el tema que había escogido anteriormente, pues lo escogí por ser interesante. Sin embargo, no es un tema que me gustaría llevar a cabo en mi municipio. Es acerca de un tipo de turismo que se llama turismo negro, ok. que era para poder saber qué beneficios traía el poder llevar a cabo este tipo de turismo en algunos lugares que tienen pues atractivos, ¿no? Sobre ese tipo de turismo. Ujú. Básicamente ese tipo de turismo se dedica a que los turistas se dirigen a lugares relacionados con la muerte o algo por el estilo, ¿no? Y va más encaminado a museos, panteones, etcétera. Como Entonces, le leyendas, digo, es un perdón. tema que, ¿mande? Como si fuera algo así propio de leyendas, ¿no? Pues, por ejemplo, va relacionado en parte, pero se enfoca mucho, por ejemplo, en los campos de concentración, en donde hubo una guerra quizás, en Ok, donde hubo ok. un accidente nuclear, por ejemplo, ¿no? Son Ujú. lugares relacionados con este tipo de turismo y que pues el turista va. Entonces es conocer qué es lo que motiva a esos turistas el trasladarse a esos lugares y estudiar algunos casos de éxito, ¿no? Para ver si en algunos lugares de México se puede recrear, porque es un turismo que no es tan, que no está tan, ya no está ahorita tan en tendencia como en un principio, ¿no? Pero le Ok, digo, sin ok. embargo, no es un tema que me gustaría realizar como proyecto final Ujú. porque, por ejemplo, me gustaría, bueno, no he pensado exactamente en el tema, pero me gustaría algo relacionado con
el tema del rescate de pueblos originarios o de costumbres o de cultura de aquí de mi municipio. Ok. Entonces, creo yo que a lo mejor el tema cuantitativo entraría al realizar la muestra, ¿no? Al escoger qué porcentaje de personas se les va a realizar quizás algún método de investigación, alguna técnica, una entrevista. Creo yo que va encaminado a eso. En algún momento cuando hice mi tesis, llevé estadística Sí. y se ocupó para sacar la muestra de todos Ok. los, a quién iba a entrevistar, más que nada, el cuestionario, perdón, apliqué yo un cuestionario. Entonces, Ujú. para eso ocupé yo el método cuantitativo. Ok. Sí, y también, por ejemplo, en los métodos cuantitativos, cuando tú aplicas un instrumento, ya sea eh, una entrevista, un cuestionario, eh, relativamente nosotros tenemos que sacar la relación que existen entre los datos para saber qué tan confiable es esto. Muy bien. Ahora, Carlos Alberto, pues yo te recomendaría más o menos, para no irte atrasando, yo sé que lo que me acabas de comentar es que no, no es tanto de tu interés llevar a cabo esta investigación sobre turismo negro. Sin embargo, para que también no empieces de cero, pues tomes esa investigación para irla sacando y ya cuando tengas el tema, hayas tenido, obtengas las competencias para ir trabajando tu trabajo de investigación. ¿Sí, Alberto? Ok, perfecto. Bienvenido. Gracias. ¿Alguien más? Pero nada Adelante. más, bueno, aparezco como Ulises Martínez, pero soy Susana Martínez. Susana Martínez. Ok, muy bien, Susana. Ya creo que ya habló. ¿Alguien más falta? Creo que Marco Velázquez Villa, que menciona. No, profe, soy Flor. Ah, Flor, perdón. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más falta? Si no comenzamos. Muy bien. Eh, ¿Les parecería bien que quitara un poco la cámara para que no hubiera este problema de conectividad o la dejo, lo que ustedes me mencionen? Pues considero que si afecta el tema de la clase, pues no, bueno, yo no tengo problema en que quite su cámara. Ok, lo comento porque aquí donde me encuentro ubicado en estos momentos está lloviendo y de repente va bien en la señal y empieza a haber ese problema de que se congela la cámara y situaciones así y se empieza como a robotizar la voz. Pero bueno, lo que ustedes me mencionen. Bueno, pues vamos a comenzar. Miren, este es el temario de la asignatura a desarrollar. La primera unidad es investigación cuantitativa. Dos, pues encuestas sociales. No porque mencionar que una encuesta social signifique que vamos a ver cuestiones cualitativas, sino también lo que se planea mencionar son cómo a través de una técnica nosotros podemos obtener datos que podemos cuantificar para conocer, por ejemplo, el ambiente laboral de una institución, de alguna, este, de alguna secretaría, de alguna empresa en la cual usted se encuentra, conocerla. Ahora, también en esta parte nosotros veremos qué tipos de encuesta existen, cuáles son la metodología para diseñar estas encuestas, cómo obtener una muestra
y también qué variables vamos a trabajar. Pregunta, ¿alguien de ustedes conoce qué es una variable? Bueno, se Sí. supone que tendría que ser una característica que no se mantiene fija y podría ser una variable dependiente o independiente. Dentro de los procesos, algunos datos que se mueven a partir de alguna otra actividad que sucede o alguna otra característica. Y bueno, también dentro del proceso podrían ser valores constantes, como por ejemplo, dentro de mi investigación, Ujú. tengo que dentro de la oficina somos 23 personas. Entonces, bueno, aquí mi dato constante tendrían que ser 23. Y el dato variable, bueno, si voy a utilizar dos características que están a gusto o no están a gusto, serían los datos que podrían estar cambiando y a eso yo pensaría que serían las variables. Ok, muy bien. Bueno, una variable como definición es un factor o una condición que nosotros podemos eh, variar. Por ejemplo, ¿cómo trabajas? ¿Qué tan a gusto trabajas en tu centro laboral si no hay por ejemplo, no hay clima? ¿Por qué? El calor afecta en muchas veces, bueno, la temperatura afecta muchas veces el estado de ánimo de las personas, las cuales nosotros ahí ya tenemos una variable que puede ser la temperatura, la luz. Eh, Actualmente, por ecología, nosotros podemos, bueno, por cuidado al medio ambiente, trabajamos muchas veces con lámparas azules o focos LED. Ese campo de radiación también afecta a las condiciones. No sé si algunos de ustedes en algún momento se ha quedado viendo un foco de luz azul y de repente nosotros empezamos a tener ciertas variaciones, ¿no? Muy bien, esa sería una variable. Ahora, el tema 3 serían las distribuciones variables, la 4 medidas de tendencia central, dispersión y concentración, 5 análisis descriptivo inferencial, 6 asociación, correlación y regresión, análisis multivariado. Ahora, muy bien, muchos de ustedes se han de estar preguntando, eh, ¿cómo vamos a evaluar esta asignatura? Muy bien. Se ha ya colocado ciertas actividades que cuando ya los coloque el doctor Armando, este, las podrán ir visualizando. Bueno, aquí tenemos uno, ya lo fui cargando y por ejemplo, material de apoyo, foros, una actividad y lo que sería la presentación. De la unidad 2 también, que estoy planeando ver en esta sesión y con su respectivo material y su actividad. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Por el momento no. Muy bien. Bueno, voy a detener un poco mi cámara porque empiezo a tener detalles con la red. Muy bien. Como mencionaba, bueno, ya serían las medidas de tendencia central dispersas y concentrados. Estamos hablando que vamos a ver cómo se obtiene una media, mediana, moda, varianza, cuadriles, no precisamente para que ustedes hagan esos datos, sino qué es lo que nos está determinando cada uno de esos valores. El análisis descriptivo inferencial, vamos a hablar un poco en ese sentido de las comparaciones de las muestras, cómo vamos a comparar los resultados de
una muestra para determinar una decisión. Y la unidad 6 sería asociación, correlación y regresión. Estamos hablando de que vamos a hacer comparación entre porcentajes, coeficientes de asociación, coeficientes de correlación, análisis de regresión simple y supuestos análisis de regresión. Estamos hablando de cómo se mueven los datos a través de una gráfica y qué nos está indicando este movimiento de datos, ¿sí? Y por último, el análisis multivariado, que es regresión múltiple, ecuación de regresión con variables ficticias y análisis de senderos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, todo claro. Todo claro. Bueno, entremos en materia. Primero que nada, ustedes, ¿qué me pueden decir que entienden por investigación cuantitativa? Bueno, entiendo que tiene que ver con datos estadísticos, Ujú. con cuántos, tiene que ver con mide, Ok, sí, mide. por ejemplo, cuántas personas les gusta la música, del Fol reggaetón. ok, folclórica. ah, De ahí se hace ¿Cuántas personas? ajá, una interpretación de esos datos, ¿no? Bueno, Así es, así es. En otras palabras, el enfoque cuantitativo es un proceso secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que va a ir por procedimientos. No podemos empezar con mi primer procedimiento, que podríamos decir es la idea de la investigación, y brincarnos hasta ya tener las conclusiones, sino tenemos que ir parte por parte, por parte, por parte, por parte, por parte. ¿Sí? Por ejemplo, cada uno de ustedes en la materia que concluyeron, antes de empezar a generar avances teóricos, metodológicos, tuvieron que tener una idea. Después de esa idea, generar una o preguntas de investigación. Por ejemplo, los estudiantes del instituto eh, al escuchar música tiene efectos positivos en su desarrollo académico, un decir. Ya se plantearon esa idea, muy bien. De ahí, ¿cuál seguiría la siguiente? Sería un objetivo general. ¿Qué es un objetivo general? La meta que quiero obtener con esta investigación. Después, ¿cómo la voy a obtener? A través de objetivos específicos. Estos objetivos específicos ya sea planteado 3, 4, 5, dependiendo la naturaleza de la investigación, los van a ayudar a obtener el objetivo general. Después de esto, yo tengo que hacer un planteamiento del problema. ¿Qué entienden por este planteamiento del problema? Nada más por el título, muchas veces nos imaginamos que es la problemática que nos va a causar
sentarnos a escribir este trabajo de investigación. ¿O estoy equivocado? Pues ¿O bueno, qué se imagina? ajá, yo creo que Adelante, se Carlos. refiere como a la situación que debe ser resuelto, ¿no? O sea, como eliges el tema y te enfocas en, no, pues es que no sé, hace falta que se haga esto y a partir de ahí como que enfocas tu investigación, creo yo, ¿no? Es como el punto de Así es, partida. así es. Lo que tú vas a hacer es el problema que tú vas a investigar, o bueno, el tema, la investigación que vas a desarrollar, ¿cómo está actualmente? Por ejemplo, mm, yo ahorita traigo un trabajo de investigación sobre frutos silvestres, en especial una uva silvestre que se encuentra aquí en la región, que realmente ya buscando los parámetros eh, teóricos, existen muy pocas investigaciones sobre esto. Entonces, ya ahí empezamos a plasmar cuál es la situación del tema que nosotros estamos investigando. Seguido de eso, nosotros continuamos con lo que sería las contribuciones o perspectivas teóricas que existen, por ejemplo, en este caso, en diferentes temas, pueden en ese tema investigar sobre qué es eh, clima laboral, eh, ¿cuál otro? Alta dirección, planeación estratégica. mm, mm, es más, hasta existen personas que nada más por ir a laboral se enferman por estar en esa situación de estrés, donde en la condición humana no puede satisfacer sus necesidades primarias como ser humano. Muy bien. Después de esto, sigue lo que sería establecer ciertas hipótesis. ¿Qué es una hipótesis para usted? Estadísticamente existe La hipótesis hipótesis es nula, suposición. alternativas, pero para ustedes el término hipótesis, ¿qué es? La hipótesis es como una suposición. Sí, son suposiciones que nosotros podemos creer que pueden suscitar. Ahora, la parte de esto, de este trabajo de investigación es consolidar la hipótesis que nosotros creamos o rechazarla a través de ciertas técnicas para comprobación de hipótesis. Muy bien. Y así sucesivamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? No, todo ¿Algún está claro. comentario? Todo está claro. De mi parte, Muy bien, bien. solo que debo de leer un poquito más porque sí desconocía sobre ese proceso. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, en el apartado ya les dejé algún material para que ustedes vayan leyendo y con toda confianza también me pueden escribir a mi correo o, bueno, ahí también está mi número telefónico en el grupo. ¿Sale? Con todo gusto para contestarles. Muy bien, paso a la siguiente diapositiva. ¿Cómo son estas fases? ¿Cómo tenemos que irlas haciendo? Primero, la generación de la idea. Ya muchos me platicaron, por ejemplo, sus ideas mm, sobre el turismo negro, sobre el clima laboral, sobre, me parece que fue algo de equidad y la música.
y sucesivamente. Bueno, ya está en la idea. Ahora, ¿cuál es la situación de esto? Que es donde planteamos el problema a influir. Siguiente paso, revisión de literatura y desarrollo del marco teórico. 4, visualización del alcance de estudios. Aquí es muy importante, por ejemplo, que ustedes de manera individual hagan un cronograma de actividades. ¿En qué tiempo van a empezar a hacer, por ejemplo, generar la idea, hacer el planteamiento del problema, empezar a revisar literatura para el desarrollo del marco teórico? ¿En qué tiempo? La quinta etapa, la elaboración de hipótesis y definición de variables. ¿Cuáles son estas variables? ¿Cuál es esta hipótesis? De acuerdo a lo que ustedes me mencionaron, por ejemplo, en clima laboral, eh, ¿por qué creen que haya poca satisfacción de este personal para que exista un clima laboral desfavorable? ¿O qué condiciones hay? Y ya una vez planteada la hipótesis, pueden definir las variables. Pueden ser n cantidad de variables, por ejemplo, los aspectos económicos, como es el salario, las prestaciones, las horas laborales. Se me ocurre, bueno, en estos momentos también pienso que posiblemente las funciones que tiene cada una de las personas que se encuentran laborando en esa situación, ¿sí? Por ejemplo, las personas que están ahí en una escuela, pues, ¿cómo influye la música en su comportamiento? Eh, ¿Qué tipo de música escuchan? Y ahí empezamos a generar las variables. Muy bien. Seguido de esto sería el desarrollo del diseño de investigación. Muy bien. En una investigación cuantitativa hay 4 aspectos, eh, o bueno, 4 alcances que tiene esta investigación. La primera es exploratoria. ¿Cuándo es un alcance exploratorio? Cuando hay muy poco fundamento teórico en esta investigación. El siguiente de desarrollo es el alcance descriptivo. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando ya empieza a haber un poco más de sustentos teóricos y se va a describir la situación del problema. El tercero es correlacional. ¿A qué se refiere con esto? Cuando ya relativamente hay gran información o una gran parte de información teórica sobre este tipo de problemas y donde se van a correlacionar. ¿Qué significa correlacionar? Se van a ver los efectos que hay entre variables, ¿sí? Y el último es el explicativo, que relativamente es los 3 alcances anteriores mencionados. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta la fase 6 de este tipo de investigación? No, todo está bien. Todo está bien, muy bien. Bueno, pasemos a la fase 7, que sería la definición y selección de muestra. Bueno, por ejemplo, me parece que es, perdón, eh, Carlos Alberto, ¿eres tú el de Turismo Negro? Sí, así es. Ok, por ejemplo, yo te preguntaría ahí, ¿a quién seleccionarías como muestra? Bueno,
Pues principalmente tendrían que ser turistas que ya practicaron ese tipo de turismo. Ujú. Entonces sería algo global, ¿no? En donde tú Sí, tendrías que aplicar un cuestionario vía internet seleccionando ese tipo de personas, ¿cierto? es correcto. Entonces ahí tenemos ahora sí, una definición y una selección de la muestra. Muy bien, muchas gracias. Eh, Flor, Sí, adelante. su tema es, La inestabilidad del capital humano. ok, la inestabilidad del capital humano en una oficina gubernamental, ¿verdad? Correcto. Muy bien. ¿Dónde haría usted esa muestra? Bueno, la haría en mi área de trabajo y las Ujú, características que yo escogí para aplicarlo son personas que tienen laborando más de 3 años en la administración. ujú. Y otra de Pero las, perdón, en ese departamento. sí, Ujú. y la Muy bien. otra característica sería personas que tienen menos de 1 año laborando. O sea, hacer como una comparación O- entre ellos dos. ok, bueno, y pregunta, ¿existe personas con más de 3 años trabajando Sí, en esa oficina? sí, hay Sí, varias personas. Ajá. ok. ¿Y por qué ahí no tomo en cuenta a esas personas? No, o sea, sí las tomé en cuenta. O sea, de hecho la encuesta es, bueno, la característica es encuestar a personas que tienen más de 3 años laborando en Ok. la administración pública. Y la Ujú. otra, y también estoy tomando en cuenta a otras personas que no tienen más de 1 año. Ok, o sea que sería de 11 meses con 29 días hacia un inicio y de 3 años hasta, bueno, ya personas que me imagino que ya están próximas a retirarse, ¿va? Así es. Muy bien. Ok, muy bien, gracias. Entonces, como ya podemos observar, ya muchos de ustedes ya tienen esta selección de muestras y es más, hasta ya ciertas condiciones donde sí estas personas tienen que llevar a cabo esta, esta encuesta. ¿Alguien más que quiera participar? Muy bien. Bueno, pasando a la fase 8, una vez que ya tuvo la selección y definición de la muestra, voy a planificar cómo recolectar los datos. Ahora, muy bien, ustedes, ¿qué propuesta darían para recolectar esos datos? Todavía no hemos dicho que ya se aplicaron las encuestas. Solamente antes de eso, hay que planificar cómo se recolectarían estos datos a través de bases de datos, en otras ocasiones también a través de bitácoras, en donde ustedes se le conoce como vaciado de información, se va a ir colocando cuestionario con una clave que, por ejemplo, que ustedes lo vayan codificando a través de ciertas claves, dependiendo del número de muestras que ustedes realizaron, donde, cómo van a vaciar esos datos, ¿sale? Siguiente, ¿qué voy a analizar de estos datos? Esto en muchas ocasiones nos ayuda por ejemplo, la base teórica que existen, porque muchas veces ya los tenemos y decimos, no, pues con un simple obtención de porcentajes, nosotros podíamos analizar esto. Sin embargo, en algunas ocasiones, por la complejidad de las investigaciones, nosotros tenemos que hacer otros tipos de tratamientos estadísticos para este análisis de datos. Por ejemplo, un, un análisis muy común que se hace en investigaciones es el famoso ANOVA. No sé si sepan qué es una ANOVA.
No es la primera vez que lo escucho. Ok. No, Es lo la primera vez. Lo desconoce. Muy bien. Bueno. Bueno, un análisis ANOVA es un análisis de varianza. Es un método estadístico para realizar una estimación de las medias de varias poblaciones que a menudo se supone que se distribuyen normalmente. O sea, estamos diciendo cómo en una muestra, en una población, en un universo, dependiendo lo que estemos analizando, cómo se van comportando estos datos y, por ejemplo, saber si tienen esa, por ejemplo, si tienen ese gusto por el turismo negro, por sentirse a gusto en en una empresa, sucesivamente. Bueno, esos análisis de los datos. Ahora, la elaboración del reporte de resultados. ¿Qué es esto de la elaboración de los resultados? ¿Qué nos están indicando cada uno de estos resultados? Muy bien. No sé si fueron comprendiendo esto o si hay alguna duda. De mi parte, no hay ninguna duda. Muy bien. Bueno, para llevarlos un poquito más a lo que sería una parte teórica, eh, no sé si me permita mostrarles en lo que sería un reporte de esta parte de lo que les estaba yo mencionando. Un momento en lo que abro el archivo. Muy bien. Bueno, relativamente vamos a ir haciendo estas fases. Lo que ya mencionamos, este es un trabajo con el cual, bueno, yo tuve el grado de maestría y me tocó trabajar sobre aspectos, por ejemplo, los spin-off en una institución, en un tecnológico. Ahora bien, la parte importante de esto, a lo que yo quiero llegar, es que en esta parte tenemos que empezar a ver cómo obtener estos datos, ¿sí? A través de este, a través de diferentes cuestionamientos donde se fue aplicando una muestra. Y ya nosotros viendo qué tipo de variables nosotros vamos a ir investigando, ¿sí? A esto se basaba lo de la primera diapositiva. No sé si existe alguna duda o alguna pregunta. No. Muy bien. Bueno, regresemos a lo que sería la parte
de la presentación. Esta parte. Muy bien. Ahora, tipos de investigación cualitativa. Existen 3 tipos de investigación cualitativa, lo que son experimentales, puras, cuasi experimentales y no experimentales, donde en este cuadro las investigaciones puras son la manipulación intencional de variables, ya sean independientes, medición de variables dependientes, control y validez, 2 o más grupos de comparación y participantes asignados a través de un muestreo al azar. El cuasi experimental implica que relativamente se van a hacer grupos para medir las circunstancias que ustedes van a realizar o a medir. Y las no experimentales, bueno, relativamente, son evolutivos, donde se analizan, por ejemplo, cambios a través del tiempo, diseño, por ejemplo, tenemos también los tipos que son diseños de tendencias, diseños de análisis, de evolución de grupos, diseños de panel. Relativamente, si nosotros ya lo empezamos a observar, pues la mayoría de sus investigaciones son no experimentales, donde van a alcanzar ciertas tendencias a través del tiempo y ustedes van a diseñar diferentes técnicas o metodologías para obtener sus datos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O todavía tienen sueño? No, yo no No, tengo ninguna pregunta. tratando de asimilar la información que nos está usted mostrando. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, eh, recapitulando de esto. Eh, hasta estos momentos, ¿qué es lo que han entendido de qué se trata una investigación cuantitativa? Por Bueno, ejemplo, Daniel, adelante. bueno, yo no he realizado una investigación como tal, he estado tratando de observar, trato de entender que hay algunos pasos que tengo que seguir y no me debo de saltar ninguno. Eh, a cada paso me va a ir guiando y que en cada paso hay cierta información que debo de tener o comprender para poder ir recabando la información y obtener un resultado a partir de la hipótesis, pero obviamente, como mencionaba, están los pasos antes de la hipótesis, pues tengo que plantearme el problema, ubicación, todo ello. Estoy tratando de asimilar todo lo que usted nos está mencionando. Ok, por ejemplo, Daniel, vamos a ir trabajando con su trabajo, ¿no? ¿Qué le parece? Para que lo vayamos comprendiendo de una manera más práctica y no tan teórica, porque es lo que luego muchas veces nos cuesta trabajo de comprender. Bueno, el maestro, el doctor nos menciona esto y esto, pero ¿cómo lo voy aplicando en mi trabajo de investigación? ¿Qué le parece si vamos haciendo ese ejercicio, Daniel? Ok, me parece bien. Bueno, empecemos primero. Nombre de su trabajo. El trabajo es sobre el clima laboral dentro de la Oficina Estatal de DGET y Puebla. Ok, clima laboral. Bueno, ¿qué ha usted visto de clima laboral donde va a aplicar su trabajo de investigación? Me refiero a la oficina donde está, lo que quiere medir.
Ok, al llegar a la oficina estatal, donde somos 23 personas que estamos laborando, Ujú, observo que de alguna u otra forma no hay una integración total de los 23 integrantes de la oficina, donde trabajan de manera aislada cada una de las áreas, ujú. pero que observo que no hay la suficiente socialización. Llegan a un horario, se van a su horario, pero considero que si se logra interrelacionar o socializar más a todos los integrantes, podría mejorar las actividades diarias o incluso compartirse por ahí funciones o actividades, ayudarse dentro de los procesos. Ok, entonces es más que nada encontrar las estrategias para aumentar el, el rendimiento de la oficina, ¿no? Sí, tomando en cuenta que las personas que llegamos a un lugar y nos Ujú, encontramos dentro de él en un ambiente más favorable, pues es sí. mucho más fácil cuando tengo que solicitar una información de un área a otra, Ujú, al haber la confianza y al haber la aceptación mutua, pues es más fácil en la forma que yo me pueda acercar, más no se genera el estrés de que, bueno, ahora tengo que ir a esta área, pero a ver si me quiere dar la información, a ver cómo me lo voy a encontrar, si de buenas o no, en fin, si sí. logramos mejorar el clima laboral, definitivamente van a algunos factores como el estrés, las ganas de asistir al trabajo, el Ujú. compañerismo, el poder entregar, se va a facilitar mucho más, pienso yo, la entrega y se obtendría mejores resultados. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, eh, mi estimado Daniel, no sé si ya se fijó que hizo dos vertientes. En el primer caso, pues relativamente usted me indicó que va a medir el clima laboral, ¿sí? Pero a través de la plática salieron otros aspectos como es cómo mejorar ese clima laboral. Mi primera recomendación sería, eh, ah, como sugerencia, es que establezca bien qué es lo que quiere hacer. Primero evaluar clima laboral o después, mi sugerencia es después hacer un trabajo para hacer el doctorado de mejorar las condiciones para mejorar el clima laboral en esa oficina. Esa sería mi primera sugerencia. ¿Sí, Daniel? Sí, 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 me queda claro. Muy bien. Lo siguiente, muy bien. Como objetivos o como hipótesis, ¿cómo cree que esté el clima laboral ahí en su oficina? No sé si hubiera yo que hablar en porcentajes, No, el no, no, 60 no. por, No, o, no hablar por porcentajes. Ahorita vamos a plantear una hipótesis. ¿Cómo cree que esté el clima laboral de acuerdo a las observaciones que usted ha hecho? Porque falta todavía probarlas, ¿no? ok. No, pues no sabría cómo plantear una hipótesis. Es ahí donde tengo el problema. O sea, La no sé duda, cómo muy bien. Ahí cómo le se va, redacta una hipótesis. ahí, ahí le iría mi sugerencia, ¿no? De manera muy superficial, como hipótesis nula que le dicen y que estadísticamente se marca como H0, bueno, un clima laboral desfavorable. O ya metiéndonos un poco más en redacción, bueno, un clima desfavorable por por el personal que labora en la oficina debido a circunstancias, sea personales, ambientales, económicas, sociales, etcétera. Muy bien. No sé si va quedando claro esto, Daniel. La parte que mencionó, o la redacción que mencionó ahí con unas 10 12 palabras,
todo eso sería la hipótesis. ¿Sí? Y ya después se puede fundamentar teóricamente. ¿Cómo se puede fundamentar? Bueno, buscando ciertos materiales teóricos, por ejemplo, artículos, eh, libros, de cuando un clima laboral es desfavorable, ¿no? Ok, ok. Sí, ¿Sí? ujú. De ¿Sí va acuerdo a la quedando claro? observación, de Ujú. acuerdo a la observación, al llegar a la oficina y al notar que no hay una integración total, en la hipótesis que me está usted mencionando sería comprobar que el clima laboral no es favorable en su totalidad, Ujú. este, por decirlo así. Sí, por decirlo así. Ok. Ya, por ejemplo, de ahí vamos revisando la literatura para desarrollar. ¿Y cuál es este aspecto? Bueno, los fundamentos teóricos. Por ejemplo, aspectos de clima laboral. eh, Muchas veces en una empresa, pues también, no quiero caer en detalles. Sin embargo, bueno, se debe a la planeación que tienen los altos directivos de estas oficinas, y que va disminuyendo ese clima laboral y empieza a existir el aislamiento por las personas, ¿sí? Y como muchas veces usted menciona, ¿no? Tengo que trabajar con mi compañero, pero pues no encuentro, bueno, no trae las condiciones para socializar y no sé cómo dirigirme hacia él para no generar conflictos, ¿no? Que puedan, generar retrasos en los trabajos. ¿O me equivoco, Daniel? No, así es más o menos la La situación, situación, ¿no? ajá, que podría Sí, pues estar generando la falta de integración. sí, sí, sí. Y por ejemplo, también en muchas ocasiones también el aspecto motivacional, ¿no? El reconocimiento, muchas veces no es necesario incrementar los sueldos, sino también, por ejemplo, darle el reconocimiento a las personas que realizan bien sus trabajos, y pues también existen luego las exhibiciones, ¿no? Públicas que no se deberían de hacer, que cuando se comete un error, ya hablándolo de manera direccional, pues se tendría que hablar con la persona que está afectando en el trabajo de una manera más reservada, sin exhibirla, para ver cómo se puede solucionar esos problemas. Bueno, Ahí, no ahí, sé si ahí existe. estaríamos hablando, ajá, perdón, disculpe, ahí estaríamos Sí, adelante. hablando de todos los aspectos teóricos que, Ujú. que históricamente han afectado en diversas dependencias o en diversas organizaciones sobre lo que es el clima laboral. ¿Estamos? Así es, así es. ¿Quedó más claro, Daniel? ¿Existe Eh, alguna duda? la duda sería porque, según de acuerdo a las fases que me está mencionando, en la fase Sí. 5 está hablando de la hipótesis y en la fase 2 está hablando de planteamiento del problema. Entonces, Ujú. lo que estábamos platicando ese ratito no sería la hipótesis, sino sería el planteamiento del problema, el clima Mm, laboral desfavorable dentro de la oficina estatal. así es, así es. Bueno, ya yéndonos a las hipótesis, bueno, es un supongamos de lo que creemos por qué sucede este clima laboral desfavorable. Ya pasando, por ejemplo, ya revisamos lo que fue alta dirección, clima laboral, planeación estratégica. Son unos ejemplos, no es porque usted los tenga que colocar en el desarrollo Ajá, de sí, su marco teórico. Ya que tiene esta parte, ya que vio cuál es la visualización del alcance del estudio, o sea, qué es lo que, hasta dónde quiere llegar con su estudio, es lo que les mencionaba, porque platicando, primero quería medir y después quería poner estrategias para mejorar el clima. Bueno, tiene que definir una de las dos partes hasta dónde va a llegar. O voy a medir el clima laboral, o si no,
el otro aspecto de cómo mejorar. Ya una vez que se tiene esto, se elabora la hipótesis y se definen Ok, las variables. ok, sí, sí. ¿Cuál sería la hipótesis? Bueno, eh, supongamos, ya un poquito más entrando en detalle a lo platicado, bueno, eh, podríamos mencionar que el clima laboral en la oficina estatal de tales aspectos en tal zona no tiene un clima laboral favorable. ¿Y cuáles podrían ser las variables? Pues podría ser mala planeación, podría ser una dirección desfavorable, condiciones laborales desfavorables, etcétera, etcétera. Tendría que meterme un poquito más a profundidad al tema, o sea, leerlo un poco más, sentarme con usted, para ya definir bien las variables estas que estamos hablando. ¿Sí, Daniel? Sí, sí, sí. Y de hecho, las variables que se mencionaban acá, pues va a depender en mucho en la revisión de la literatura y el marco teórico en el cual se está fundamentando, ya que eso nos Así va a es. permitir visualizar cuáles son los aspectos que nos que nos van a permitir medir, en este caso, el clima desfavorable dentro de la oficina. Sí, no tanto el clima no favorable, sino más bien las condiciones que existen en esa oficina, ¿no? Ya para nosotros determinar si hay un clima laboral favorable o no hay un clima favorable. ¿Sí? Ok, sí. Muy bien. No sé si los compañeros también tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo, profesor, en este caso, como le comentaba al principio con el tema anterior que había escogido para el método cualitativo, sí puedo Sí. cambiar de tema para este nuevo módulo. Eh, Sin ningún problema. Ah, ok, ok. ¿Sí? Le Ok. mencionaba que yo no le recomendaría mucho para no volver a empezar desde un principio, ¿no? Pero bueno, si tiene la actitud de cambiarlo, no hay ningún problema. O sea, tendría que realizar el proceso que ya hice en en el anterior módulo. Relativamente sí, para adaptarlo al cuantitativo, Ah, ok, ok. pero no hay ningún problema como usted lo crea pertinente. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Muy bien. No sé si quieran 5 minutos para ir al baño, para ir a tomar agua, o continuamos. Disculpen, ¿eso fue un sí o un no? Yo creo que ya nos fuimos los 5 minutos. No, como usted Yo guste. creo que sí. Bueno, ¿qué les parece 5 minutos para que se estiren tantito? Porque sí, esto es un poquito, pues no sé, se me hace que un poco pesado de ir digiriendo y bueno, para que se muevan tantito o vayan al baño o vayan a tener algo, ¿sale? Son 4:14, 4:19 retomamos la clase, no se me desconecten, ¿sí? Gracias. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, regresando a lo anterior, tipos de investigación, como ya lo habíamos mencionado, existen tres tipos, lo que son experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. ¿Qué dimensiones tienen? Por ejemplo, las experimentales es la manipulación de variables
ver cómo, por ejemplo, cómo afecta la condición de la luz o la iluminación en una persona que trabaja más de 8 horas en una oficina sin ventilación, la temperatura, qué sucede si, por ejemplo, simulamos que no hay una buena ventilación. En este me refiero de que no exista, estén apagados los climas. ¿Qué sucedería? ¿Cómo afectaría su desempeño laboral? ¿O qué sucedería que o se encendieran todos los climas a una baja temperatura? Estoy hablando, me parece que la temperatura mínima de un clima es de 21 grados. ¿Cómo sería el desarrollo de una persona? Ahora, de un estudiante que durante la clase que estén haciendo actividades, ¿cómo influiría que se les colocara música? Pero ¿qué tipo de música? Por ejemplo, rock, clásica o instrumental, pop, baladas, eh, música melancólica, sonidos de la naturaleza. ¿Cómo afectaría su desarrollo? Etcétera, etcétera. Muy bien. La cuásica, bueno, implica ir haciendo relativamente como pequeños experimentos, pero a través de grupos eh, intactos, ¿sí? Y la no experimental, pues relativamente se basa en la aplicación de medir los factores o las condiciones de cómo está un ambiente. Por ejemplo, medir el clima laboral de una oficina sin variar, o sin cambiar o modificar las variables que se presentan. No sé si existe alguna duda en esto, ¿no? Bueno, paso a la siguiente lámina. Vamos a definir qué es un experimento. A todo esto es elegir realizar una acción y después observar las consecuencias, teniendo como bases variables independientes y una variable independiente. ¿Qué es una variable independiente? Donde nosotros no podemos manipular los factores o las condiciones que ésta tiene. Por ejemplo, bueno, se me ocurre mencionarlo aquí, que quisiéramos medir cómo afecta la productividad de una persona en el sol. Nosotros no podemos apagar o encender el sol. Sería una variable dependiente. O una persona que tiene una edad y queremos que actúe como una persona de mayor o menor edad. Tampoco podemos afectar, bueno, manipular esa variable. Variables dependientes donde nosotros podemos alterar esas condiciones. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda en este aspecto. Sí, 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 a ver, adelante. me confundí o quizás no puse suficiente atención. Usted menciona que la variable dependiente, o sea, Ajá, no perdón, podemos, sería al revés, ¿no? O no sé. perdón, sí, No, repente. la variable independiente son factores que nosotros no podemos manipular y las variables dependientes sí. Las variables independientes, perdón, tienes razón, volteé los conceptos. Eh, unas condiciones que nosotros no podemos alterar, por ejemplo, sería la edad de una persona, eh, su sexo o su género, bueno, el género sí, serían variables independientes. No podemos alterar ese hecho o ese factor. Las variables dependientes sí podemos alterar, por ejemplo, condiciones eh, como por ejemplo de iluminación, de temperatura. Es más, Daniel, yo acá le propongo una situación, ¿cómo afectaría el clima laboral donde dijeras no puedes ocupar el teléfono celular o no puedes Ah, ocupar el internet?
internet. Son condiciones que yo puedo alterar Manipular. para simular o tener para ver cómo se desarrolla este experimento. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Lo de hace un momento, disculpen. Se me fue. Dudas, preguntas, comentarios. Por ejemplo, yo aquí a cada uno de ustedes les preguntaría cuáles serían sus variables a medir en su trabajo. Bueno, de Daniel son las personas que se encuentran ahí, ¿no? Laborando. Pero de los demás, Flor, Anaí, Carlos, Ulises. Bueno, no tengo yo ninguna duda. Ok. Pero, por ejemplo, qué, qué variables vas a medir en tu trabajo? Pues bueno, tocando el tema que había propuesto anteriormente, este, pues es que se enfocaba a las causas o lo que, em, híjole, es que no sé cómo explicarlo. Está un poquito enredado. No, Eh, adelante, adelante. Sí, bueno, es que se supone que tengo en este caso tengo que ver las causas que motivan a los turistas, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué los motiva a realizar este tipo de turismo? Entonces, creo que ahí, por lo mismo, los motivos serían las causas, creo yo. Ujú. Por ejemplo, una de tus variables independientes, bueno, las personas que les gusta este turismo, ¿no? ¿Y cuáles serían tus variables Ajá. dependientes? ¿Crees que afecta la edad, Mm, el sexo, pues sí, el sexo? quizás, creo que no tanto, pero yo creo que la edad sí, porque Oh, bueno, creo que en realidad no hay un perfil específico de ese tipo de turistas porque pueden ser personas adultas, ¿no? Varía quizás a qué tipo de atractivo van. O sea, un joven casi no iría, por ejemplo, a un museo relacionado con la tortura. Y yo creo ujú. que un adulto casi no iría a un recorrido en un panteón, por ejemplo. Porque a Ok, pesar de que entonces, perdón, sí, eh, ya te fijaste que ahí ya me pusiste variables dependientes, ¿no? sí, Por ejemplo, ir a una visita a un panteón, visita a un museo de tortura, ¿no? sí, Entonces, como tú mencionas, tu variable dependiente, personas que pueden ir desde los 18 años que ya puedan hacer turismo hasta cenitud, ¿no? sí. Ahí tú eso ya no lo puedes cambiar, pero sí, por ejemplo, los atractivos, museos, panteones, me imagino que también alguna casa embrujada, ¿no? Por decirlo así. Sí, 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 entraría todo eso, ajá, al menos en nuestro país es lo que más hay, pero por ejemplo, en otros lugares está, por ejemplo, los campos de concentración, ¿no? Mm, Chernóbil, por Pero, ejemplo, ¿no? pero por ejemplo, me mencionas que tú eres bueno, del estado de Oaxaca. Sí, Todavía existe por ahí donde según lloró Hernán Cortés cuando fue derrotado. Ahí no aplica eh, ahí ese turismo. no, no. Mm, No, es que va enfocado más que nada a, como les digo, como el ir a visitar lugares relacionados con temas, bueno, de muerte, o donde hubo alguna catástrofe, por ejemplo. sí, torturas, ¿no? Sí, entonces no aplicaría en ese sentido el ejemplo. Ujú. Este, Sí, ¿sabes qué? Me imaginé en los centros donde se hacían sacrificios humanos, ¿no? En la prehispania.
No Podría sé si... ser, quizás sí, entraría quizás un poquito más en otro tipo de turismo, podría ir relacionado, pero por lo regular es algo como que más palpable que dices, aquí pasó esto, y es que va más enfocado como a cosas recientes, por así decirlo, ¿no? Ujú, En sí, sí. el tema de la cultura, pues se entiende porque pues hay imágenes explícitas o el simple hecho de que te muestren los instrumentos, ¿no? Causa como que algo de... Ujú, sí, 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 ya te entendí, ya te... Por ejemplo, bueno, yo soy originario de Orizaba, Veracruz, y aquí en Veracruz, la parte centro del estado, y por esos tipos de turismo, lo único que se me ocurre aquí en esta zona, hay un ex convento en Ah, la zona. sí. De hecho, Bueno, Orizaba es uno de los municipios que ha iniciado, por ejemplo, los recorridos que hacen en el Panteón entra como turismo negro. Y el ex ujú, convento de San también entraría ahí, que hacen los sí, recorridos nocturnos. y fíjate que, por ejemplo, en los sótanos bueno, se muestran osamentas de fetos. Exacto. O el Museo de la Tortura que está en Casa Vegas, por ejemplo, también entraría dentro de. Ujú, también entraría ahí. Ok. Bueno, entonces habría que buscar esas variables, ¿no, Carlos? Sí. Muy bien. Por ejemplo, Flor, Estaba pensando, también puede ser, por ejemplo, las malas condiciones de las oficinas, podría entrar como una variable. ah, ¿dependiente o independiente, Flor? Si es una variable, o sea, las condiciones donde se elaboran, pero tú podrías manipularla, Ah, no, entonces sería ¿qué? independiente. Independiente, correcto. ¿Cuáles sí puedes tú manipular ahorita de que visualizaste tu centro laboral? Bueno, también pueden ser las personas que laboran. Esa también sería un independiente, ¿no? Porque Ujú, tú no tienes la capacidad para contratarlas o no, ¿verdad? así es. Pero una dependiente que tú puedas controlar. Elegir la edad a los que les voy a aplicar la encuesta. mm, bueno, sí, seleccionar, ¿no? Así es, seleccionar a los participantes. Los participantes. ¿Tú en esa oficina eres la persona al frente de esa oficina? Disculpa el Mm, pleonasmo. No, soy auxiliar. Ujú, ok. Entonces, por eso es como que Por lo ya, vas a tener varias variables dependientes, ¿no? así es, Solamente vas a medir tus causas, las causas por las cuales, cómo está el clima laboral en tu así centro de es, trabajo. así Muy es. bien. Bueno, no sé si haya muchas gracias, Flor. De nada. No sé si hay algún otro comentario, si no continuamos. Muy bien, no hay comentarios. Bueno, siguiendo con esto, ¿cómo se van determinando los tipos de experimentos que uno puede realizar o fomentar? Por ejemplo, Kress en el 2009 denominó a los experimentos como estudios de intervención porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella, en comparación quienes no lo hacen. Es posible experimentar como seres humanos, seres vivos, ciertos objetos. Por ejemplo, podemos, nosotros podemos influir para determinar ciertos datos, cómo afecta el estrés, cómo afecta, ¿cómo se llama?
se me fue la palabra, depresión, bajo rendimiento, a través de ciertas condiciones que nosotros podemos llevar a cabo. Eh, Socialmente, eh, ¿cómo serían si yo en este momento quisiera hacer un experimento eh, con la materia de metodología cuantitativa, y en estos momentos yo cambio mi actitud de ser una persona accesible, educada, eh, con, con características humanísticas, la cambio a una persona intransigente, irritable, eh, poco sociable? ¿En qué cambiaría su comportamiento al tomar la clase? Desánimo, desinterés. Es más, hasta pueden existir quejas, ¿no? O reclamos. Eh, yo ya estoy manipulando estas condiciones para que ustedes cambien su comportamiento. ¿Estaré yo haciendo un experimento? Sí, está modificando la variable del carácter y eso va a hacer que cambie la variable del grado de atención o de interés por parte de nosotros. O también productivo o de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, relativamente de eso se tratan los experimentos, de ir cambiando ciertas condiciones en las que yo quiero ver cómo afecta la influencia en el desarrollo. Es un poquito complejo cuando hablamos de partes sociales. Es más detallado, o bueno, es un poco más sencillo en partes experimentales técnicas, como por ejemplo cuando estamos hablando de ramas como química, física, eh, mismas matemáticas, por el cual las condiciones afectan, sin embargo, el comportamiento de los experimentos, pues son visibles, a diferencia de una parte social, como ya lo habíamos mencionado, donde yo cambio mi actitud de intransigente, pues va a ser muy raro que una persona mencione que, pues sabe que el comportamiento que usted está teniendo no es el adecuado y está influyendo en que yo no tenga el interés, ¿no? Es un poquito difícil. Hay que ganarse esa confianza también para cuando ustedes apliquen, por ejemplo, su cuestionario. Supongamos, eh, yo llego. Buenas tardes, Daniel. Mira, ¿me permites realizarte una entrevista? Estas son las preguntas. ¿Qué tanto grado de disponibilidad tendrás en contestarme estas preguntas? Si es la primera vez que uno llega y se presenta con el entrevistado, pues le va a costar mucho trabajo, por ejemplo, contestar verídicamente ese tipo de situaciones. ¿Sí? No sé si van captando esta parte. Sí, Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Dudas? No, no hay duda. No hay dudas. Muy bien. Ahora bien, cambio de lámina. La investigación es cuasi experimentales. ¿Quién me puede ayudar a leer esta parte?
¿Nadie? Muy bien. Daniel, ¿me podrías ayudar, por favor? Ok, a leerlo o a qué desconozco sobre el tema, pero lo puedo leer. No, a leerlo, a leerlo. O sea, lo que dice acá, por favor. Claro, claro que sí. Investigaciones cuasi experimentales. Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asigna al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento, son grupos intactos, la razón por la que surgen y la manera como se formaron es independiente a la parte del experimento. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. No, y disculpe, es que no había entendido cuál era la instrucción. Gracias. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué entendimos de esta parte? De los diseños cuasi experimentales. Ahí habla más o menos de que no es igual como el experimento que hace rato mencionó usted, de que cambiaría su forma de dar la clase para ver qué provocaba dentro o qué efecto tenía dentro de la investigación que estaba realizando. ¿Ok? Aquí menciona que las cosas no van a surgir de manera fortuita, sino que se van a tener que generar grupos previamente, previamente identificados, pero que no tiene nada que ver, bueno, así lo entendí, con respecto ¿Sí? a lo que se va a analizar. O sea, ya eso es independiente, ya me dan los grupos y sobre ellos tendría que trabajar. Así es. Por ejemplo, eh, regresando al mismo caso que mencioné, ¿no? Yo cambio mi forma de ser, me vuelvo una persona intransigente, soberbia, se me ocurre que otra cuestión, insensible, poco humanista, um, y se forman ciertos grupos o me forman ciertos grupos, como por ejemplo con personas que tengan problemas de ansiedad, con grupos que tengan problemas de depresión y grupos donde tengan, por ejemplo, un grupo de control donde tengan ninguna de estas afectaciones. Y vemos eh, y vamos a medir el rendimiento académico de estos grupos. Ahí podríamos decir que esta investigación sería una investigación cuasi experimental, ¿no? No sé si existe alguna duda, alguna pregunta en este sentido o en este aspecto, ¿no? Profesor, ¿puedo volver a Sí, explicar? No me quedó muy claro. ok. La investigación cuasi experimental es muy similar a una investigación experimental. ¿Cuáles son sus diferencias? En la experimental yo tomo una muestra al azar. Por ejemplo, puedo medir personas de distinto sexo, de distinto género, con diferentes características psicológicas, por ejemplo, personas con baja autoestima, con alta autoestima, con depresión, antidepresivos, personas con problemas con drogadicción, sin vicios, etcétera, etcétera, se toman al azar y se ponen esta condición o estas condiciones para realizar el experimento. A diferencia del experimental, el cuasi experimental es que no se toman las muestras al azar, sino lo que se hacen es formar grupos donde tengan ciertas características únicas, o sea, una muestra homogénea.
con aspectos similares unos con los otros. No sé si quedó ahí más claro, mi estimado Carlos. Sí, ya comprendí. ¿Ya? Muy bien. Pero, profesor, en este caso, Adelante. todos ellos comparten como algo en común, pero tienen esa variable, como el ejemplo que usted daba de que a lo mejor tienen una enfermedad mental, una enfermedad así diferente, pero comparten algo en común que podría ser, por ejemplo, que tienen una enfermedad. O sea, así se podría entender. O sea, comparten algo en Más común, bien forma, algo así. comparten algo en común. Ujú. Y se les va a aplicar la misma situación a cada uno de ellos, ¿no? A cada grupo. Y ver Ok. cómo se comportan, o sea, cuáles son los resultados que arrojan. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Ujú. En mi Muy bien. caso, por ejemplo, en la interrelación entre la música y la violencia de género, una Ujú. investigación experimental tomaría de muestra, por ejemplo, qué tipo de música, perdón, escucha el primer semestre, tercer semestre, quinto semestre, y ya en la investigación cuasi experimental, ya tomaría yo Ujú. de muestra, bueno, ciertos alumnos que tienen ciertas características, cierto tipo de gustos, ciertas edades. Ok, bueno, en este aspecto sí, por ejemplo, si tú vas a hacer una investigación experimental, verías el comportamiento, por ejemplo, por ejemplo, de la variable, la música, pero un género, por ejemplo, el rock, y cómo se comportan primero, segundo, perdón, primero, tercero, quinto, o segundo, bueno, en este momento creo que hay primero, tercero y quinto, ¿cierto? Sí, así es. Sí, ok. Y la cuasi experimental es, por ejemplo, la música, no sé, se me ocurre música mm, mm, que transmita violencia, bueno, o que genere agresividad al grupo A, al grupo B, al grupo C y ver su comportamiento. Ese sería la cuasi experimental. Sí, de hecho, con la investigación cualitativa, bueno, salió que la música que más escuchan es los corridos tumbados. Ahora se escucha mucho ese tipo de Sí, música. sí, y cómo afecta su comportamiento, ¿no? Así es, lamentablemente en la institución hay muchos jóvenes que ante por los antihéroes de la música hay mucha deserción y bueno, nos damos cuenta que pues ya están involucrados en pues en organizaciones delictivas. Sí. Bueno, ¿por qué no amplías un poquito más tu investigación, mi estimada, se me fue tu nombre, perdón. Susana, Susana, mira, ¿por qué no ves la influencia no solamente musical, sino también la influencia, por ejemplo, de estas famosas series, ¿no? No sé cómo decirlo, eh, televisivas, bueno, ya no existe la televisión, ya existe más, las famosas, como Netflix, Amazon, VIX, plataformas que existen demasiadas series de delincuencia y que pues los alumnos también cómo le influye ver esto. Por ejemplo, yo también trabajo para un instituto, bueno, trabajo para varias instituciones a nivel universitario y la mayoría bueno, a mí no me ha tocado tanto ver el detalle de la música, sino de las series. Y platicando con los estudiantes, pues los estudiantes no tienen la visión de verse como un ingeniero, sino se ven, se ven como
un Chapo Guzmán, un Señor de los Cielos, así. Medir esa influencia, ¿no? No sé qué te parezca, Susana. Sí, 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 lo consideraría. Muy bien, bueno, como recomendación, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Investigaciones no experimentales. Bueno, aquí relativamente es una investigación en donde yo voy a medir variables, pero sin alterar alguna variable, sino todos los factores y condiciones que presentan las personas, medirlas. Por ejemplo, se me viene a la mente, eh, va a decir Daniel que estoy contra él, pero es con el que más recuerdo su tema, es medir todas las condiciones que existen en su oficina, medir el clima laboral, ¿sí? No sé si me voy explicando y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, una investigación experimental es hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. Estamos midiendo cómo se va a comportar después de hacerle enojar. Ahora, una no experimental es ver que una persona viene enojada y cómo se va a comportar durante ese periodo donde la estamos observando. ¿Sí? No sé si quedó claro en este aspecto. ¿O alguna pregunta, duda? Disculpe. No, de esa parte no tengo ninguna duda. Ok. No hay dudas. No hay dudas. Muy bien. Bueno, se acabaron las diapositivas del primer tema. No sé si tengan algún comentario que realizar sobre esta parte de lo que son los métodos cuantitativos. No Pues hay bueno, ninguna. yo no particular, Ujú. este, es mucha teoría, es algo de teoría. Em, a mí nada más lo que creo que, o sea, me quedó claro ahorita, Ujú. pero yo creo que ya sobre la marcha ya iré entendiendo un poquito más acerca del tema de los tipos de investigación. Porque, por Ok. ejemplo, el proceso se me hizo muy fácil, o sea, se me hizo relativamente fácil porque es algo que realicé yo al menos en mi tesis. Entonces ya tengo como que el conocimiento ahí, pero con el tema de los, de la gráfica que nos puso ahí, de experimental, no experimental y pura y todo eso, sí es un poquito confuso quizás. Bueno, ¿por qué lo coloqué? Porque es necesario conocer, porque muchas veces hace una investigación cuantitativa, sí, y creemos que todos los cuantitativos son experimentales, y no es verdad. Hay una clasificación. Cuando experimentamos, que es cambiar esas variables, esos factores que pueden influenciar en el comportamiento de mis objetos de estudio. Por ejemplo, mi estimado, um, perdón, Carlos, eh, Sí, en tu tema de investigación, ¿cómo influiría que el turismo negro en la zona se crearan estos escenarios? Por ejemplo, de repente se creó y se encontró que una casa
se va a ir mal porque no se debería de tratar de esto, pero bueno, es un ejemplo, que se encontró una casa de seguridad y hubo tortura, ¿no? Aunque no sea cierto. ¿Cómo influiría en ese turismo? Bueno, Donde ya estamos, ajá, yo creo que por lo mismo, o sea, siguiendo con ese ejemplo, en primer lugar habría mucha como que división de, de de opiniones, comentarios, ¿no? ¿no? De los que están a favor, porque este tipo de turismo es uno de los más controversiales. Sí, Desde las personas que irían por morbo quizás, de, mira, ¿qué pasó esto? O otras personas que irían por meramente pues como de conocer más, en modo más periodístico, por así decirlo, ¿no? así Y es. dentro de las personas que dicen, pues es que ¿cómo vas a hacer eso, no? Estás jugando o sea, no se le toma en serio a una tragedia, etcétera, ¿no? O sea, habría en primer lugar opiniones muy encontradas, desde los que estén a favor hasta los que estén en contra. ¿Ok? Eso es de primera entrada, ¿no? Y en segunda, si se llega a hacer un proyecto como tal, pues en primer lugar, como es una zona acá, cerca de Tierra Blanca, Veracruz, que por esta zona no hay ese tipo de productos, pues también sería algo innovador, por así decirlo, que captaría la atención de muchas personas Ok, interesadas en hacer. muy bien, en hacer ese tipo de turismo, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Nadie más. Bueno, entonces, pues nos veríamos para la próxima sesión. Espero que les haya agradado. Yo sé que fue algo muy teórico. Sin embargo, pues necesitamos estas bases teóricas para ir comprendiendo lo que se va haciendo en un trabajo de investigación. ¿Sale? Si no hay más comentarios, más dudas, nos vemos la siguiente sesión. Les deseo un buen fin de semana Tengo y una pregunta, adelante, Daniel. perdón. Este, ¿Sí? a través de la plataforma nos van a indicar alguna actividad en la semana, Ah, o aquí es la actividad abierta hacia revisar toda la información que nos dio. ok, bueno, se van a ir realizando ciertas actividades. No sé si ya estén en la plataforma incluidos. Llevamos una materia, bueno, en mi caso, una materia fue la que llevamos el mes anterior y me Ajá, imagino que no, es la misma plataforma, ¿no? sí, es la misma plataforma. Lo que pasa es que todavía falta agregarlos, pero como pueden ver, ya hay algunas actividades que ya las voy a ir liberando, ¿sí? Para que ustedes las Sí. vayan realizando. Ok, Es muy entonces sencillo. sí, perdón, disculpe, En la sobre la plataforma, ahí nos van a ir indicando. Lo que pasa que la asignatura anterior se platicaba un poco sobre la actividad que íbamos a realizar y ya nada más en la Ujú. plataforma teníamos, digamos, dónde subirla. Sí, miren, ya aquí está activado. Y por ejemplo, en la primera, el material de apoyo, la primera actividad es un foro donde ustedes van a contestar las preguntas. ¿Qué características te parecieron más complejas de lo que vimos de esto? Y tu actividad, pues aquí está. Realizar un resumen de los temas 1.1, investigaciones experimentales, básicas, no experimentales, tiene un valor del 30%. Realizar un cuadro comparativo, ¿no? De estas tres. Eh, Obviamente sus referencias tienen un valor del 10%, la ortografía, la redacción y la coherencia, y la conclusión de la unidad 1. Es necesario utilizar una hoja, bueno, ocupar el formato APA y la hoja de presentación. Aquí hay unos videos de cómo hacer este tipo de trabajos, ¿sí?
Y relativamente las actividades, yo entiendo que muchas veces tienen una gran cantidad de trabajo para la semana, se las programé para el día 4 de noviembre, que sería la última sesión, para ir entregándola. ¿Sí? No sé si existe alguna otra pregunta. Ah, ok. No, es que más que nada era referente a ello, para tener una Ujú. idea si iba a haber alguna actividad y más o menos cuáles serán las características. Sin embargo, entiendo que todo va a estar descrito dentro de la plataforma. Así es, así es. Y aquí Ok, también está la presentación de la unidad 1 para que se apoyen en ella. ok, ¿Sí? sí, me queda claro. Muy Gracias. bien. De nada. ¿Alguna otra? Adelante. En mi caso se me facilita mucho lo teórico, pero un poco voy a Sí. analizar las diapositivas. Sí. Sí entendí los temas, nada más en cuanto a la recolección de datos, ahí como que la estadística ahí se me dificulta un poquito. Oh, no se preocupe, o sea, como ya mencioné, no voy a empezar a mostrar, por ejemplo, cómo sacar la media en papel. Ya realmente existen software, por ejemplo, existe, no sé si han escuchado en algún momento hablar sobre Minitab, el mismo Excel de cómo sacar fórmulas. Hay otro programa muy sofisticado que se llama R, que también sirve para obtener todos estos datos, ¿sí? Pero aquí Gracias. no es tanto de cómo voy a sacar la media, sino más bien qué me indica ese valor de la media, esa medida de tendencia central, qué me indica una moda, qué me indica una mediana, qué me indica un cuadril, etcétera, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo en los siguientes temas. No sé si existe alguna otra pregunta, duda, En mi caso, sí, dígame. me metí a la plataforma, Ajá, bueno, el link que nos dieron sí. y sobre el cual estuvimos trabajando la primera asignatura, pero no visualizo esta asignatura, la de metodología O- cuantitativa. ok, permítame, me comunico con el doctor Armando para que los vaya metiendo a la asignatura, ¿sí? Ah, ok, muy amable, muchas gracias. Sí, no hay de qué. No sé si existe alguna otra pregunta, duda. De mi parte, no, gracias. No, no hay dudas. Bueno, No, entonces, adelante. Bueno, entonces nos vemos la próxima sesión. Les deseo una buena tarde, un buen fin de semana. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego para todos. hasta luego, Hasta linda tarde luego. a todos. Tarde.